Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con el tema hormigón pretensado y esta vez lo que vamos a hacer ya es enfocarnos directamente en cuestiones que tienen que ver con el diseño. O sea, vamos a ver en primera instancia un método bastante sencillo, bastante común para determinar la fuerza de pretensado que necesitamos en nuestra estructura, una viga en general. Y en la clase próxima veremos otro método por allí un poco más interesante o con una aplicación un poquito más sofisticada, digamos. Bien, vamos a arrancar entonces con el tema de flexión. O sea, a nosotros lo que nos va a interesar es principalmente dimensionar nuestra viga pretensada a flexión y luego veremos qué pasa con el esfuerzo de corte y, bueno, y algunas particularidades más que tendremos que tener en cuenta. Bien. Bueno, para eso tenemos que ver o pensar cómo se comporta nuestra viga pretensada tanto en estado de servicio como cuando la llevamos a rotura. En estado de servicio hemos visto que en general, salvo que admitamos algún tipo de tracción en el hormigón, cosa que en principio no vamos a hacer, o sea, nos vamos a manejar en el caso del pretensado total, donde no admitimos tracción, o limitado, que bueno, admitimos una pequeña tracción, pero que no supera la tracción que puede soportar el hormigón, o sea que el hormigón no está fisurado. Si el hormigón no está fisurado, entonces la sección se va a comportar como homogénea. Y, por lo tanto, si admitimos que es válida la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, entonces la repartición de tensiones que vamos a tener, las tensiones normales que vamos a tener en cualquier sección de la viga va a ser lineal. Y por lo tanto vamos a poder aplicar las fórmulas que ya conocemos de resistencia de materiales, particularmente la que es relativa a la flexión compuesta y que es esta que está acá. O sea, que la tensión sigma normal en cualquier punto de nuestra sección vale la fuerza P normal, podríamos haber puesto N acá también, sobre el área, más el momento flector, y acá hablamos del momento flector total, todos los momentos flectores que actúen en esa sección, por la distancia de la fibra en estudio al baricentro sobre el momento de inercia. Esta suma es una suma algebraica, está puesto signo más, pero bueno, estos valores pueden sumarse, pueden restarse, pueden ser los dos negativos, dependiendo de el signo que resulte, o principalmente el signo del esfuerzo normal y el signo del momento. En el caso de pretensado, o sea, vamos a cambiar en el caso de pretensado la convención de signos usual que traíamos de resistencia de materiales. Para resistencia de materiales, estas tensiones eran positivas cuando teníamos tracción y negativas cuando teníamos compresión. En pretensado vamos a hacer exactamente al revés. ¿Por qué? Y porque normalmente vamos a trabajar con la sección comprimida. Entonces, para no hacernos líos con los signos menos, vamos a designar con el signo positivo a la tensión de compresión y con el signo negativo a la tensión de tracción. Nada más. Podríamos no hacerlo y no modifica nada. Lo hacemos simplemente por una cuestión de comodidad. Bien, entonces, si por ejemplo, como en el caso de pretensado, la fuerza P es una fuerza de compresión, evidentemente este término va a ser positivo, y el momento veremos si esta combinación de momentos, veremos qué resulta, o sea, si esta tensión que aplica este momento flector en esta fibra es de compresión, este término será positivo y si no será negativo. Bueno, acá tenemos un esquemita, vamos a correr, si podemos correr la pantalla un poquito.
acá tenemos un esquema de una sección de forma cualquiera, aplicada, o sea, acá tenemos el centro de gravedad, la ordenada positiva de la C la medimos hacia abajo, y tiene desde el centro de gravedad una distancia I sub 2 e I sub 1 a la fibra superior y a la fibra inferior respectivamente. La fuerza de pretensado normalmente va aplicada a una distancia E, o una cierta excentricidad E, por debajo del centro de gravedad, y también normalmente la aplicamos con un pequeño ángulo de inclinación en el caso de que trabajemos, como ya hemos visto, con cables inclinados, con un cable parabólico, por ejemplo, un cierto ángulo phi. Entonces, este ángulo phi es muy chiquito. Este ángulo phi es muy chico, inclusive puede despreciarse. Pero bueno, el esfuerzo de pretensado normal, horizontal, es P por el coseno de phi, y como este ángulo es muy chico, este coseno es prácticamente igual a 1, y lo vamos a tomar directamente igual a la fuerza P, o sea, no vamos a multiplicarnos por ningún coseno, simplemente es la fuerza P aplicada en forma horizontal. La componente vertical podemos llegar a considerarla, es una componente que va hacia abajo y que se va a oponer al esfuerzo de corte en el apoyo y vale P por el seno de phi. Ahora bien, esta fuerza horizontal produce un momento que vale la fuerza P por esta excentricidad E, y que, o sea, es P por el coseno de phi, que dijimos lo tomábamos igual a 1, nos queda P por E. Entonces, aplicando la fórmula de flexión compuesta, y teniendo en cuenta que cuando calculamos la tensión en las fibras extremas, este valor que teníamos acá, vamos a ir para atrás, este valor J sobre I, lo llamábamos W o momento resistente, las expresiones entonces nos quedan de esta forma. P sobre A más, o sea, sigma 1, sigma inferior en este caso, ¿no? P sobre A siempre positivo porque es compresión, más P por E sobre el momento resistente inferior. Fíjense que esta fuerza, este momento flector acá, tiene un sentido horario en este caso y comprime la fibra inferior. Y análogamente, la tensión en la fibra superior es P por A, pero en este caso es menos P por E sobre W2, porque este momento, el momento que tiene signo horario, insisto, lo que hace es traccionar la fibra superior. Bien, esto es lo que produce el pretensado. Ahora, además del pretensado, ¿yo qué tengo? Tengo los efectos de las cargas. Las cargas son, por un lado, el peso propio, que lo designo con la letra G, y la sobrecarga, que la voy a designar con la letra P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en general? Perdón. P sobre A, y acá tenemos todos los momentos que actúan. El momento de pretensado, P por E, en la fibra, acá estamos hablando de la fibra inferior. El momento del peso propio, que tracciona la fibra inferior, y por lo tanto es negativo, y el momento de la sobrecarga, que también tracciona la fibra inferior, todo esto dividido el módulo resistente inferior. Y en la fibra superior tenemos nuevamente la tensión producida por el pretensado, y tenemos la tensión provocada por el momento de pretensado, que acá es negativa porque tracciona la fibra superior, y las tensiones, y el momento del peso propio y de la sobrecarga, que acá son positivos porque comprimen la fibra superior, todo esto dividido el momento resistente superior. Y en general, digamos que acá tenemos lo que sería el efecto del pretensado. Una compresión más un momento que comprime la fibra inferior y tracciona la fibra superior, y la resultante puede tener esta forma, o puede ser a lo mejor que por ahí nos quede todavía alguna tracción remanente acá, que después se va a compensar con el peso propio. O sea, nunca vamos a tener el pretensado solo, sino que siempre lo vamos a tener compensado en parte mínimamente con el peso propio de la viga.
Así que, en principio, con esas expresiones que son sencillas y que ustedes ya conocen desde antes, podemos determinar las tensiones en una viga pretensada. Y más allá de que el tema lo pueden ver expuesto de formas bastante complejas, bastante difíciles a veces de visualizar o de comprender. De hecho, en la clase que viene vamos a ver otro método para determinar las fuerzas de pretensado, que es un poco más complicado. Aún así, es interesante no perder nunca de vista que cuando hablamos de pretensado, lo que estamos haciendo es aplicar estas formulitas que están acá. Estamos siempre en un caso de flexión compuesta y nada más. O sea que el principio general y el análisis general es muy sencillo. Después le podemos buscar la vuelta para mostrarlo de otras formas más complicadas, pero creo que es importante no perder de vista esto que es básico. Si no perdemos de vista esto, creo que van a entender, digamos, si no pierden de vista esto, creo que van a poder entender bien el tema del pretensado, que en caso contrario, si se pierde esto de vista, por ahí a veces nos podemos enredar en fórmulas que no son tan fáciles de ver como estas. Bien, este es el comportamiento en servicio. Y de hecho vamos a ver enseguida, a continuación, que el comportamiento de servicio es para nosotros el más importante porque en pretensado se dimensiona en estado de servicio. Yo tengo que controlar las tensiones que me provocan la fuerza de pretensado y las cargas. Tengo que controlarlas de forma tal que en esa sección que está comprimida, que es una sección homogénea, no se me disparen las tensiones por arriba de las tensiones admisibles en el caso de compresión, ni que se me generen tracciones que se pasen de la tensión que admite el hormigón en el caso de pretensado limitado, o que se me generen tracciones directamente si el pretensado es total. Eso es lo que voy a tener que verificar, y lo verifico en servicio. ¿Por qué? Porque la estructura va a funcionar así. Si acá no me interesan tanto, yo, digamos, voy a tomar coeficientes de seguridad en todo caso respecto de las tensiones, pero la estructura va a funcionar de esa forma. Esos valores, en la medida que las cargas que yo determino sean exactas, esos valores de tensiones van a ser exactos y van a ser reales. Ahora bien, más allá de esto, después vamos a verificar qué es lo que pasa cuando llevamos la pieza de hormigón a rotura, una pieza de hormigón pretensado. En rotura vamos a admitir los mismos diagramas últimos, los mismos diagramas de rotura que usábamos en hormigón armado. 3 por 1000 de compresión en la fibra superior como deformación del hormigón, y por lo menos el 5 por 1000 en el acero, o sea, el 5 por 1000 es la deformación límite, pero por allí que inclusive sea un poquito mayor que esta para garantizar una rotura dúctil. Pero en principio los diagramas son los mismos. Acá tenemos el 3,5 porque esto está sacado de la norma vieja, pero bueno, tomen el 3 por 1000. Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos una viga pretensada, la llevamos primero a la carga de servicio y después empezamos a aumentar esa carga. Pensemos que la sección está en principio totalmente comprimida y vamos aumentando la carga con la idea de llevar la viga a rotura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumentamos la carga, lo primero que nos va a pasar es que en la fibra inferior, donde nos quedaba una pequeña compresión o una tensión nula, lo primero que vamos a alcanzar es, en general lo usual es que nos quede una pequeña compresión, bueno, lo primero que se alcanza es el momento de descompresión. O sea, la tensión en la fibra inferior se hace nula, y a partir de ahí, si seguimos aumentando la carga o el momento flector de las fuerzas exteriores, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a aparecer tracciones en la fibra inferior en el hormigón. Seguimos aumentando la carga hasta que en algún momento se alcanza la resistencia a tracción del hormigón, el hormigón se fisura y estamos ahí, o a ese momento lo llamamos momento de fisuración. A partir de acá, ¿qué es lo que pasa?
nuestra viga deja de comportarse como una sección homogénea porque ya está fisurada. Y si está fisurada, se empieza a comportar como una viga de hormigón armado. Y seguimos aumentando el momento por encima del momento de fisuración hasta alcanzar el momento último, y la viga se va a romper como si fuera una viga de hormigón armado, con un bloque de compresión en la fibra superior y la armadura solamente resistiendo en la fibra inferior, porque en la parte, digamos, de abajo de nuestra sección va a estar totalmente fisurada. Es decir que una sección de hormigón pretensado en rotura se va a comportar como una sección de hormigón armado con la misma cuantía. Con una única diferencia. Y es que el acero que nosotros tenemos en nuestra viga pretensada ya está preestirado, porque es lógico, nosotros le damos una deformación para generar una precompresión, o sea que el acero tiene una deformación previa. Y se puede suponer, porque no hay demasiada variación en esto, que la compresión del acero, aun cuando lleguemos a rotura, se mantiene prácticamente constante. En realidad el acero se va a estirar un poquito más, pero no va a ser un estiramiento tan grande, tan significativo, como el que le damos inicialmente cuando pretensamos la viga, que es mucho mayor que este 5 por 1000 que vamos a admitir en la rotura. Podemos llegar a pensar que esa fuerza de pretensado se mantiene prácticamente constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras el momento de las fuerzas externas aumenta, porque yo lo voy aumentando hasta llevar la pieza a rotura, ese valor del momento de pretensado, que vale la fuerza de pretensado P por la excentricidad E, se mantiene más o menos constante. Esa es la única diferencia. Y que vamos a ver más adelante cuando verifiquemos o veamos cómo se verifica una sección a rotura, que no es algo que nos vaya a complicar la vida para nada. Entonces, concepto 1. Vamos a diseñar nuestra sección en estado de servicio y después la vamos a verificar en rotura. En estado de servicio la sección es homogénea, no está fisurada, y en rotura rompe igual que una sección de hormigón armado. Esos son los conceptos más importantes que me interesa que retengan de todo esto. Bueno, ya habíamos hablado algo de lo que era grado de pretensado. Se define como el momento de descompresión sobre el momento máximo. MD es el momento de descompresión y representa en realidad la fracción o la parte de la carga total para la cual la tensión en el borde del cordón traccionado, o sea, en la fibra inferior, se hace nula. O sea, si nosotros tenemos pretensado total, este grado de pretensado va a ser 1, porque el momento de descompresión va a ser igual al momento máximo que me provocan todas las cargas. Porque a lo sumo, ¿qué voy a admitir? Voy a admitir que ahí la tensión de tracción sea 0, o sea, tener una tracción 0, y el momento de diseño en realidad va a ser el mismo que el momento máximo. Ahora bien, si estoy en el caso de pretensado parcial o limitado, o sea, donde yo estoy admitiendo tracciones en el hormigón, entonces este valor va a ser menor que 1, porque mi momento máximo va a ser mayor que el momento de descompresión. O sea, yo voy cargando mi viga hasta que la tensión se hace 0 en la fibra inferior, pero yo todavía admito un poquito de tracción, admito más tracción que ese, por lo tanto, el momento máximo con el cual yo voy a calcular la viga, o el momento que me dan mis cargas de diseño, va a ser mayor que este momento de descompresión. Pero para el caso de la determinación de la fuerza de pretensado, el que yo voy a utilizar para diseñar es el momento de descompresión. O sea, yo siempre voy a diseñar mi viga de pretensado como si estuviera en pretensado total, admitiendo que la tensión, en todo caso en la fibra inferior, es 0, y después le voy a hacer algunas correcciones a esto como para ver qué es lo que pasa con este momento de descompresión. Pero en realidad el momento de descompresión es el valor más importante para determinar la fuerza de pretensado. Bueno,
Ahora vamos a ver un poquito algunas consideraciones del CIRSOC, en base a lo que hemos hablado de grados de pretensado. El CIRSOC establece las siguientes clases de elementos pretensados, dependiendo de la tensión de tracción que se desarrolla en la zona traccionada debido a las cargas exteriores. La clase U, esta U viene del término uncracked, o sea, no fisurado. Vamos a correr esto, perdón, vamos a correr esto un poquito para arriba, donde la tensión admisible de tracción, o la tensión que yo tengo que tener, tiene que ser menor o igual que este valor que es la tensión admisible. 0,7 de la raíz cuadrada de la tensión característica de compresión. O sea, siempre que hablamos de tensiones de tracción, en el hormigón vamos a ver que aparecen expresadas como un coeficiente por la raíz cuadrada de la tensión de compresión. Y siempre que hablamos de, esto siempre que hablamos de tracción. Bueno, después se establece un estado de transición, donde admite una tensión de tracción un poquito mayor, donde todavía el elemento no lo considera fisurado, pero es un estado de transición, es un estado sobre el cual no dice demasiado tampoco el CIRSOC, ¿no? Pero donde admite una tensión de tracción un poquito mayor, o sea que está entre 0,7 de la raíz de F'C y la raíz de F'C multiplicada por 1. Y cuando ya superamos este valor, la tensión es mayor que la raíz de la tensión de compresión del hormigón, el elemento está totalmente fisurado y se lo designamos como cracked. O sea, la letra C, que viene de crack, que quiere decir fisurado. Bueno, entonces hemos dicho que íbamos a diseñar nuestra viga en estado de servicio. Entonces, bueno, ¿qué condiciones tenemos que cumplir en estado de servicio? Bastante simples las condiciones que tenemos que cumplir, o sea, no son ningún misterio. En los lugares donde tengo mayor compresión, no superar la tensión admisible de compresión. Y en los lugares donde tengo tracción, si tengo pretensado total, digamos, no tener tracción. O sea, que la tensión sea 0 o mayor que 0. Y si admito alguna tracción, obviamente no superar la tensión de tracción del hormigón. Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tengo que verificar? Tensiones admisibles a compresión y a tracción, con la salvedad de que la tensión admisible a tracción puede ser 0 si estoy trabajando en pretensado total. Y nada más. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Este serían los dibujos más o menos de el estado tensional de una viga, componiendo los efectos de las diferentes acciones que actúan sobre la viga. Estamos hablando en principio de una viga simplemente apoyada. No cambiaría nada si fuera una viga continua, que tiene algunas particularidades, pero digamos que es mucho más sencillo pensar esto como viga simplemente apoyada, y por otro lado, en el 90% de los casos de pretensado se van a encontrar con vigas simplemente apoyadas. Las vigas continuas son más difíciles de realizar, bastante más complejas. Su diseño tiene algunas particularidades distintas de las vigas isostáticas, pero en general pensemos en una viga simplemente apoyada. Y pensemos acá que estamos en el centro de la sección, que es donde tenemos el momento máximo, momento positivo. Entonces, estas serían las tensiones provocadas por el peso propio. Una tensión de tracción en la fibra inferior y una tensión de compresión en la fibra superior. Pensamos siempre en la viga como una viga homogénea, porque al final cuando sumemos todas las tensiones siempre vamos a tener compresiones, nunca va a estar fisurada la viga. Este peso propio lo vamos a tener siempre. Y lo otro que vamos a tener siempre es el pretensado. El pretensado que lo vamos a descomponer en un esfuerzo normal, constante, centrado, que vale P sobre A, y las tensiones provocadas por el momento de pretensado, que valía P por la excentricidad E respecto del centro de gravedad a la cual estaba colocada la fuerza, y que me genera tracción en la fibra superior y compresión en la fibra inferior. Sumando estos diagramitas de acá,
obtengo el diagrama de tensiones bajo cargas mínimas. Bajo cargas mínimas, entonces voy a tener una compresión que va a ser mayor en la fibra inferior y que va a ser más chica. Eventualmente este valor puede ser 0 o en el caso de pretensado limitado, inclusive puedo admitir alguna tracción. Pero el diagrama va a tener esta forma. Este diagrama es el de cargas mínimas y lo voy a tener siempre. Y además, cuando actúa la sobrecarga, que me produce compresión en la fibra superior y tracción en la fibra inferior, ¿qué es lo que va a pasar? Acá voy a tener un valor de compresión bajo o inclusive de casi 0 o alguna tracción y le voy a sumar una compresión, por lo tanto acá voy a tener una compresión relativamente grande y acá tengo una tensión de compresión que se me compensa con esta detracción, por lo tanto el diagrama va a tener más o menos esta forma. Insisto, acá esto puede ser 0 o en el caso de, siempre pensemos en pretensado total, esto puede ser 0 o puede haber alguna compresión remanente acá. Entonces, ¿qué tengo que verificar? En el caso de cargas mínimas, que la tensión inferior de compresión sea menor que la tensión admisible de compresión del hormigón. Y que en la fibra superior esa tensión sea mayor que la tensión de tracción. Digo mayor porque la tensión de tracción es negativa. Y en el caso de cargas máximas, el diagrama es al revés. En la fibra superior tengo que verificar no pasarme la tensión admisible del hormigón y en la fibra inferior lo mismo. Mi tensión tiene que ser mayor que la tensión a tracción del hormigón. O en el caso de pretensado total, 0. Pero bueno. Y piensen que en realidad en la estructura o en la viga yo voy a pasar de este diagrama a este otro. Este lo tengo siempre, cuando la viga está descargada, que tengo peso propio, tengo este diagrama y cuando actúa la sobrecarga, si actúa la totalidad de la sobrecarga tendré este diagrama y si no tendré alguna cosa intermedia entre los dos, con la sección siempre comprimida. Bien. Entonces, fíjense una cosa, tengo que cumplir 4 condiciones. Estas dos en el caso de cargas mínimas y estas dos en el caso de cargas máximas. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a plantear las condiciones o las 4 ecuaciones de tensión en cada uno de estos puntos, en la fibra superior y en la fibra inferior, primero para cargas mínimas y después para cargas máximas, y veremos qué pasa. Acá lo tenemos expresado de la misma forma. Estos son las tensiones límites. Estos diagramas rojos, o sea, el diagrama negro es el diagrama de cargas mínimas, G solamente. Y el diagrama rojo es el diagrama de cargas máximas, de peso propio más sobrecarga. O sea, diagramas triangulares. En la fibra inferior, para cargas mínimas, no puedo superar este valor F'B. Y en la fibra superior, no puedo superar este valor Fb, que es, esto en realidad tendría que llegar hasta acá, ¿no? Este valor Fb, que es el valor de la tensión a tracción del hormigón. Esos son los valores límites. Y en el caso de cargas máximas, el valor en la fibra superior de la tensión no puede superar la tensión de compresión del hormigón, y abajo deberá ser mayor o igual que 0 si estoy en el caso de pretensado total, y mayor que la tensión del admisible a tracción del hormigón en el caso de pretensado limitado. Acá en realidad el signo más, esto sería al revés, ¿no? Este debería ser negativo, este valor acá. Bueno, acá tenemos entonces las 4 ecuaciones que controlan las tensiones en pretensado, tensiones superiores e inferiores, en este caso para cargas mínimas, y tensión superior e inferior para cargas máximas. Fíjense que para cargas mínimas, por ejemplo, la tensión superior no debe ser mayor que 0, o en todo caso la tensión admisible a tracción del hormigón. No deberemos tener tracciones, estamos en todo caso controlando la fisuración. En la fibra inferior, en cambio, no debe superar la tensión admisible del hormigón.
En el caso de las cargas máximas es al revés. En la fibra superior, la tensión no debe superar la tensión a compresión del hormigón, la tensión admisible, mientras que en la fibra inferior no debe haber tracción, o en todo caso no debe superar el límite o la tensión admisible a tracción del hormigón en el caso de estar en un pretensado limitado. Vamos a continuar. Bien, de estas 4 ecuaciones que vimos recién, vamos a volver para atrás, verlas nuevamente. Fíjense que nosotros tenemos 2 valores que no conocemos. La fuerza P y la excentricidad o la posición de esa fuerza que llamamos E. El resto son valores conocidos porque el área, el momento resistente, son valores geométricos de una sección que la tenemos que tener predimensionada previamente. Y los momentos que actúan, o sea, el momento del peso propio y el momento de la sobrecarga, son datos del problema. El momento del peso propio surge de las dimensiones de la sección, que insisto, ya está predimensionada, más la carga muerta que pudiéramos llegar a tener, y la sobrecarga también va a ser un dato del problema, porque bueno, dependerá de lo que pongamos arriba de nuestra estructura, pero es un dato. O sea que tenemos 2 cosas que no conocemos, la fuerza P y su posición o excentricidad respecto al baricentro que llamamos E. Y tenemos 4 ecuaciones, o sea, 4 ecuaciones para solamente 2 incógnitas. ¿Cuántas soluciones tiene esto? En principio, infinitas. O sea, hay un montón de pares de P y E que satisfacen estas 4 condiciones. Ahora, tampoco puede ser cualquiera. O sea, tenemos una buena cantidad de posibilidades de solución. O sea que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que fijar una y despejar la otra. O sea, por ejemplo, yo en cualquiera de estas ecuaciones puedo elegir la posición de la fuerza, estas desigualdades las transformo en una igualdad y despejo el valor de P, que sería la única incógnita que me queda. Ahora bien, ¿en cuál de estas ecuaciones hago ese despeje? En teoría lo puedo hacer en cualquiera. En teoría lo puedo hacer en cualquiera. Obviamente lo voy a hacer en una de ellas y voy a tener que verificar que se cumplan las otras 3. Y si no se cumplen, voy a tener que ir tanteando, ir probando hasta que las 4 me verifiquen. En general, según Leonhardt, por ejemplo, la que suele gobernar el problema es la ecuación número 4. O sea, tensión nula o igual a la tensión de tracción del hormigón bajo cargas máximas en la fibra inferior de la sección. Esta suele ser la que normalmente determina el valor de P, siempre y cuando elijamos la posición de E lo más abajo posible que podamos ponerla. Bien, en principio con esto estaría solucionado el problema. Despejamos de acá. Pero después, no olvidar que hay que verificar estas otras 3, porque si no nos dan, tenemos que barajar y dar de vuelta hasta que el problema converja. Esto está expresado acá, en esta ecuación que está acá, donde, fíjense una cosa, volvemos para atrás, acá tenemos momento de peso propio y momento de la sobrecarga, es decir, el momento máximo, los dos sumados serían el momento máximo. Y acá, en vez de momento máximo, esta expresión habla de momento de descompresión. Si estamos trabajando en pretensado total, el momento de descompresión es igual al momento máximo, o sea que las ecuaciones son totalmente equivalentes. Bien, si tuviéramos pretensado limitado, el momento de descompresión tiene esta expresión que está aquí. O sea, ¿por qué? Porque la variación de momento o el aumento de momento que yo tengo que hacer para llegar del momento de descompresión al momento máximo vale la tensión a tracción del hormigón, que es la variación de tensión que yo tengo entre 0 y esa tensión, por
el momento resistente W sub I. Y a su vez, si yo dimensiono con el momento de descompresión y en todas mis expresiones tomo el momento de descompresión en vez del momento máximo, también voy a tener que corregir mi tensión a tracción del hormigón. Mi tensión admisible va a ser la tensión admisible que me dé el reglamento menos este valor que está por acá, porque, bueno, representa la variación que me produce, la variación de tensión que me produce esa variación de momento, de pasar del momento de descompresión al momento máximo. Yo esto lo verifico con el momento de descompresión, pero la diferencia entre el momento máximo y el momento de descompresión sobre la fibra superior representa un aumento de la tensión que yo lo paso para el otro lado y me da la tensión a compresión del hormigón. O sea, estoy compensando tensiones y en ese caso trabajo directamente con las ecuaciones cuando tengo tracción igual a 0, con el momento de descompresión. Bien, y hasta ahí, con esto sacamos el valor de la fuerza de pretensado P. Y ya está. Sacamos el valor de la fuerza de pretensado P, la dividimos por la tensión de tesado y obtengo la armadura de pretensado que necesito. Es más o menos así porque en realidad esta fuerza P que yo obtengo acá, en principio es la fuerza que yo voy a necesitar a un tiempo infinito. O sea, esta fuerza P yo la tengo que tener en mi viga durante toda su vida útil. Yo tengo que garantizar que esa fuerza P se va a mantener. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo debería sumar las pérdidas que se producen por efectos reológicos y por otras causas que después veremos cuando tengamos la clase sobre pérdidas. Pero en general digamos que esta es la fuerza de infinito y como una estimación, digamos que la fuerza inicial que yo voy a tener que darle a mi estructura va a estar entre un 20 y un 25% arriba de esta fuerza para contemplar el efecto de las pérdidas. Bien. Por otro lado, en el caso de otra posibilidad que yo tengo es tener no pretensado limitado, sino pretensado parcial. En ese caso, también voy a tener el momento de descompresión, donde la diferencia va a ser que esta tensión admisible va a ser otra, mayor, teórica en realidad, porque no la voy a llegar a tener nunca, o el momento de descompresión, por ahí lo tengo establecido desde el vamos, y en ese caso la armadura pasiva la voy a sacar con consideraciones de rotura en estado último. Esto no es distinto de lo que ocurre en cualquiera de los otros casos. Siempre que el momento último no me verifique, tengo que colocar armadura pasiva. Así que después cuando veamos rotura vamos a ver cómo se hace, pero es exactamente igual para pretensado total, para pretensado limitado o para pretensado parcial. Lo que ocurre es que normalmente por ahí en pretensado parcial voy a tener seguramente alguna armadura pasiva mayor. Nada más. Bien, estas son las tensiones admisibles que establece el CIRSOC. Establece tensiones a tracción y a compresión en los extremos de la viga y en el tramo central donde tengo momento máximo. Estas son las cargas actuantes, esto es en el momento de tesado, fíjense, T igual a 0, o sea, con la fuerza total. Acá tengo más fuerza que la P que yo calculé, voy a tener esa fuerza mayorada en un 20 o un 25%. Fíjense que la tensión a compresión es 0,60 de la tensión característica del hormigón, la tensión admisible a compresión, en este caso que es el estado inicial. Bien. Bueno. Una particularidad es que cuando yo estoy verificando o cuando hago esta verificación en el tiempo igual a 0, la tengo que hacer antes de la inyección de las vainas. Por lo tanto, la norma establece que en estos elementos postesados tengo que considerar la disminución de sección o del momento de inercia que me producen los agujeros por donde pasan las vainas. O sea, hay que utilizar la sección neta de hormigón.
en realidad la importancia práctica que tiene esto es muy chica, y esto no va a cambiar en absoluto el cálculo, ni siquiera va a modificar exageradamente los valores de las tensiones, así que si bien la norma hace esta distinción o hace esta aclaración, en realidad, y menos en un cálculo previo, a mi modo de ver, esto no tiene mayor importancia. Bueno, después tenemos la que el CIRSOC llama cargas de larga duración. ¿Qué son las cargas de duración? Las cargas permanentes, peso propio de la viga más la carga muerta fija que yo tengo permanente. Arriba, no sé, imagínense un puente. Bueno, un puente, además de las vigas, tengo toda la calzada, las veredas, las barandas. Son un montón de cosas que agregan peso y que son cargas permanentes, cargas de larga duración. Están siempre, digamos. En este caso, fíjense que bueno, establece tensiones de tracción distintas, obviamente, para elementos no fisurados o elementos de transición. Y la tensión a compresión aquí es menor. Establece una tensión menor. Entre otras cosas, estoy trabajando con una fuerza menor, porque esta fuerza es al tiempo infinito. Y bajo cargas permanentes establece esta tensión que va a ser indudablemente a tiempo infinito la máxima compresión que yo voy a tener en estas fibras, ¿no? Y bajo carga total, fíjense que las tensiones a compresión ahora se invierten acá en el tramo central, establece una tensión mayor, en vez de 0,45, 0,60 de la tensión a compresión del hormigón, un poco teniendo en cuenta que estas cargas pasan de vez en cuando, o sea, estas que están acá las tengo siempre. Esta tensión, en la medida que mi estructura no esté cargada, que no tenga sobrecarga, digamos, perdón, la expresión no fue correcta, no que no esté cargada, sino que no tenga sobrecarga, este valor lo voy a tener siempre. Este valor lo voy a tener a veces, solamente cuando tenga la sobrecarga. Bueno, ahí establece entonces tensiones de verificación en el centro del tramo y en los apoyos. Acá en los apoyos establecen estos valores, pero yo lo que normalmente tengo que tratar es que la resultante del cable en lo posible pase por el centro de gravedad y acá tener prácticamente compresión uniforme o casi uniforme. Muy raro tener estos diagramas con tanta excentricidad aquí. Bueno. En el acero tengo que verificar también qué tensiones voy a tener. Estas serían las tensiones máximas, las tensiones que yo voy a tener en el gato, la máxima tensión a la que yo tracciono el acero. Fíjense que son muy elevadas. Este es el 94% de la tensión de fluencia. Aunque vamos a aclarar que esa tensión de fluencia, si recuerdan la clase anterior que habíamos visto que el diagrama tensión de formación de acero para pretensado no presentaba escalón de fluencia, esta tensión de fluencia es una tensión convencional. Al no haber un escalón de fluencia, se establece que esta tensión es aquella que, realizado el ensayo de tracción del acero, una vez que se lo descarga, queda una deformación permanente del 0,2%. Por eso esta tensión FPI, o sea, tensión de fluencia del acero para pretensado, también se le suele conocer como FI02 o sigma 02, refiriéndose a esa deformación permanente que queda en el alambre o en el acero luego del ensayo. Y también tenemos que verificar que sea menor o igual que el 80% de la tensión última, de la tensión de rotura. O sea que el acero de pretensado lo estamos estirando a una tensión muy elevada, muy elevada. Después, ¿qué ocurre? Una vez que soltamos el cable, una vez que se produce el anclaje, donde normalmente hay algún tipo de deslizamiento o de acomodamiento que hace que la tensión sea menor, aparte hay un acortamiento del hormigón, que también el acero lo acompaña y la tensión por lo tanto disminuye.
se establecen estos valores que son un poquito más bajos, pero son un poco más bajos, entre otras cosas, van a ser más bajos porque digamos, la fuerza inicial de tensión, que yo era cuando tenía los gatos totalmente tirados, al soltarlos un poquito disminuye. Y finalmente, en los dispositivos de anclaje y acoplamiento de los cables, cuando se produce la transferencia, o sea, en el dispositivo de anclaje, esa tensión no debe no debe superar el 70% de la tensión última, que es un valor bastante razonable para arrancar, digamos. Estos valores son muy elevados, así que normalmente yo voy a estar estableciendo una tensión inicial de tesado que va a estar en el orden del 70%, en realidad no sé si de la última, pero por lo menos de la tensión de fluencia, y normalmente esto se va a verificar sin demasiado problema. O sea, estas verificaciones no nos van a generar normalmente inconvenientes. Y bueno, por hoy terminamos. La clase que viene continuaremos con el método de las fuerzas límites, que es un método donde vamos a determinar lo mismo que ahora, lo mismo que hicimos ahora, la fuerza P de pretensado, pero de una forma diferente, donde ya no vamos a tener que eventualmente tantear entre las 4 ecuaciones que podríamos elegir para determinar la fuerza P, sino que nos va a ir dando un entorno de valores dentro del cual nosotros vamos a poder elegir la combinación de P y E que resulte más económica. Que resulte más económica quiere decir que nos dé la menor fuerza de pretensado, porque al tener menor fuerza de pretensado, evidentemente vamos a gastar menos acero, y por lo tanto, bueno, va a ser evidentemente la mejor opción de todas las que tenemos. Pero a su vez de eso, bueno, si por algún motivo tenemos que optar por una fuerza mayor, también nos va a dar formas de verificarla y decir hasta dónde podemos llegar en el caso que tengamos que aumentar la fuerza. Bueno, eso va a quedar para la clase que viene. Por ahora nada más, muchas gracias a todos, hasta luego.